gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Seferino Mareco, José Rosa Ramírez, familia Guerrero, Guadalupe Espínola, familia Rivero, familia Ábalos. En agradecimiento al Padre Pío, a la Beata Chiquitunga, Santa Maravilla de Jesús, Divino Niño Jesús, San Miguel Arcángel, el Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, que confiaste en San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual, que dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre, e hizo de mi boca una espada afilada. Me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. El que me formó desde el seno materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi Salvador para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu gracia, te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Aleluya, tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante del Señor, preparando sus caminos. Aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió:
Su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista y las lecturas nos llevan a pensar, por ejemplo, lo del profeta Isaías, y vemos cómo Dios va llamando a sus elegidos, ¿no? Dice el profeta Isaías: el Señor me llamó desde el seno materno. Y vemos ahí cómo no deja de ser un misterio el llamado de Dios, ¿no? Para estos servidores que tienen una particular misión, como fue la de Juan el Bautista, que estuvo llamado para preparar el camino de Jesús, el camino del Señor. Entonces él tuvo esa misión y vemos cómo elige Dios. Es un misterio, cómo es la elección de Dios. Después lo vimos claramente en Jesús, cómo eligió a sus apóstoles. No es porque sean mejores que nadie, eligió a los que Él quiso, decía el Evangelio, ¿no? Y vemos que a lo largo de la historia de la salvación también vemos ese misterio. Dios elige a los que Él quiere y no es por una característica en especial. Incluso cuando vemos cómo elige el pueblo de Israel, vemos que tampoco era uno de los pueblos más desarrollados de esa época, sino que eligió porque Él quiso ese pueblo. Él elige a los que Él quiere, ¿sí? Entonces hay un misterio en eso me hace pensar en los llamados que todavía Dios los sigue haciendo. Dios sigue llamando a veces a jóvenes para dentro de la iglesia, dentro de este momento histórico que nos tocó vivir, y después te deja libre, ¿no? Uno se da cuenta del llamado y te deja libre, te deja que vos decidas qué vas a hacer. Y hay muchos jóvenes que todavía le responden que sí, quiero servir al Señor. Aunque nos tocó una época difícil, muchos jóvenes, y eso me consta, que le siguen diciendo sí al Señor. Y después vemos cómo cuando uno confía en el Señor, el texto del Evangelio en donde conmemoramos el nacimiento de Juan el Bautista, vemos cómo muchos son testigos del poder de Dios. Y qué lindo es confiar en el poder de Dios, ¿no? Nosotros debemos estar siempre confiados y perseverantes en la oración para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿no? Una persona de fe tiene que estar acostumbrada a eso, ¿no? Por más que hay muchas cosas que se van de nuestras manos y que incluso no nos entran en la cabeza, tenemos que aprender a poner todo en manos de Dios y a confiar. El que tiene fe obra de esta manera y hace una lectura de su propia vida con toda confianza en Dios. Fíjense en que dice el Evangelio de hoy, ¿no? Cuando Isabel debía ser madre, dio a luz a un hijo. Fíjense en que Isabel no podía tener hijos y sin embargo vieron
maravillados la obra de Dios, ¿no? Porque para Dios nada es imposible. Dios puede hacer maravillas con nuestra vida y no hay que desesperarse de estas personas de fe que vemos en el Evangelio. Podemos ir por ese mismo camino, ¿no? A no desesperarse cuando uno le parece que Dios nos tiene olvidados. No hay que desesperarse, hay que ponerlo en manos de Dios y quedarse maravillado después con lo que Él hace. Porque una persona de fe es justamente eso, hace una lectura de su propia vida y no es que le sorprende las maravillas que Dios hace con uno. Más bien, no es sorprendido porque sabe que Dios va a obrar. Pero la persona que tiene fe y pone su confianza en Dios, siempre observa y se queda maravillado. Se queda maravillado. No se sorprende, pero se queda maravillado de las cosas que Dios hace con uno. Porque es así, y ahí es donde nosotros damos testimonio del poder de Dios y de su gloria. Cuando vemos la mano de Dios en nuestra propia vida. Pero obviamente que siempre va a estar esta tentación de desesperarse muchas veces, ¿no? Más en los momentos de prueba. Nosotros tenemos que saber que Dios no defrauda a quien en Él pone su confianza. Él no defrauda. Pero bueno, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Como personas de fe, perseverar en la oración y en la relación con Él, poniendo en las manos de Dios toda nuestra confianza. Entonces hoy en el día de Juan el Bautista, que fue un elegido por Dios, en donde vemos que nació de Santa Isabel, pidamos a ellos a estos santos que intercedan por nosotros, para que nosotros también podamos vivir como vivían ellos, con toda la confianza puesta en Dios. Que así sea, que así sea. Vamos a hacer todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de Juan el Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo para que el agua viva santificara a todos los hombres y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo.
Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias al Señor.